Todo el mundo dice que el interés compuesto es como magia y la clave para ser rico, pero nadie te cuenta la verdad sobre los primeros años. Al principio, parece una mentira porque el crecimiento es muy lento y decepcionante, aunque ahorres con disciplina, como unos 8,000 pesos al mes. Al revisar tu cuenta, ves que las ganancias son mínimas, a veces incluso menores que lo que ahorraste en un solo mes. Las matemáticas no parecen tan maravillosas como dicen, y esa magia se siente más como una pérdida de tiempo. Empiezas a dudar y a pensar que los expertos exageran o que esto solo funciona para quienes ya tienen mucho dinero. Sientes que para cuando esa inversión crezca de verdad, ya serás demasiado viejo para disfrutarla. Yo me sentí igual de frustrado durante años hasta que descubrí la regla 843. Es un cálculo matemático simple que cambió por completo mi forma de entender cuánto tiempo se necesita para ser rico. Una vez que comprendas este patrón, verás tus ahorros de una manera totalmente distinta. Lo que pasa en realidad es que el interés compuesto no es lento, sino que lo mejor llega casi al final. Las grandes ganancias están escondidas en los últimos años, y por eso no las puedes ver todavía. No estás haciendo nada mal, simplemente estás en el punto donde es más difícil notar el progreso. Déjame mostrarte exactamente a qué me refiero. La regla 843 explica cuánto tiempo tardas en alcanzar tus metas cuando inviertes siempre la misma cantidad. El primer gran paso tarda unos 8 años en llegar, pero duplicar ese dinero solo toma 4 años más, y volverlo a duplicar toma apenas otros 3 años. Aunque tú sigas ahorrando lo mismo, el crecimiento de tu dinero se vuelve cada vez más rápido. Este fenómeno matemático explica por qué muchas personas se rinden antes de ver los verdaderos resultados. Para entenderlo mejor, imagina a alguien que empieza desde cero e invierte 10,000 pesos al mes, es decir, 120,000 pesos al año. Supongamos que obtiene una ganancia anual del 12%, algo que es posible en inversiones a largo plazo. Después de 8 años ahorrando, has puesto 960,000 pesos de tu propio bolsillo y tu cuenta ha subido a 1,500,000 pesos. Las ganancias por intereses son de unos 540,000 pesos. Es una buena cantidad, pero no parece algo increíble todavía. En este tiempo, tu dinero extra creció un 56% comparado con lo que tú ahorraste. Pero mira lo que pasa en la siguiente etapa. 4 años después, habrás ahorrado en total 1,440,000 pesos, pero tu cuenta ya tendrá casi 2,900,000 pesos. En solo esos 4 años, tu dinero casi se duplicó y los intereses ganados ya son mayores que todo el ahorro que hiciste. Este es el momento clave donde tu dinero empieza a trabajar mucho más duro que tú. La última etapa es cuando las cosas se ponen realmente impresionantes. Después de solo 3 años más, habrás ahorrado en total 1,800,000 pesos, pero tu cuenta habrá crecido hasta los 4,500,000 pesos. En este corto tiempo, tu dinero ganó más valor que en todos los primeros 8 años juntos. Tardaste 8 años en llegar a los primeros 1,5 millones. Luego, solo 4 más para llegar a los 2,9 millones. Y apenas 3 años más para alcanzar los 4,5 millones. Aunque siempre ahorraste la misma cantidad y la ganancia fue del mismo porcentaje, el resultado cambió porque cada vez tenías más dinero generando intereses. Esto es la regla 843 en acción. No es un truco, es simplemente cómo funciona el crecimiento del dinero con el tiempo. Este patrón demuestra que la segunda mitad del camino te da muchísima más riqueza,
por cada año que pasa que la primera mitad. El esfuerzo constante al principio es lo que permite que el dinero crezca de forma explosiva al final. Por eso, la clave no es cambiar de estrategia, sino tener la paciencia necesaria para dejar que los números hagan su trabajo. La mayoría de las personas no logran ver cómo su dinero crece rápido porque se rinden durante los primeros 8 años. Al ver que sus ganancias son pequeñas, piensan que el interés compuesto es mentira o que solo funciona para los ricos, por lo que dejan de ahorrar o sacan su dinero. Debido a esto, nunca llegan a la etapa donde el crecimiento se vuelve realmente grande. Entender la regla 843 es muy valioso porque te da una fecha aproximada para tus metas. Te enseña exactamente cuándo empezará la magia de tu inversión y convierte un concepto difícil en un calendario real para planear tu futuro. Te explicaré por qué este patrón ocurre matemáticamente, ya que entender cómo funciona te ayudará a confiar en el proceso durante los primeros años, que son los más difíciles. El crecimiento del dinero sigue una curva que empieza casi plana y luego sube de forma muy rápida. Al principio, en los años 2 o 3, parece que no pasa nada, y tu cerebro piensa que siempre será así de lento. Pero estás equivocado. El dinero no crece siempre al mismo ritmo, sino que se acelera de repente. La clave es que en los primeros años, lo que tú ahorras es mucho más importante que lo que ganas por intereses. Si ahorras 120,000 pesos al año y tienes un total de 350,000, una buena ganancia del 12% apenas te daría 42,000 pesos. Sientes que el crecimiento es lento porque, al principio, tú estás haciendo casi todo el trabajo duro con tus ahorros. En los años intermedios, lo que tú ahorras y lo que ganas por intereses se igualan. Por ejemplo, si tienes 1,200,000 pesos, podrías ganar 144,000 pesos de puros intereses, lo cual ya es más que los 120,000 pesos que ahorras al año. En este punto, el crecimiento se nota más porque tu dinero está haciendo el mismo esfuerzo que tú. En los años finales, las ganancias por intereses son mucho mayores que tus ahorros mensuales. Si tu cuenta llega a los 3,600,000 pesos, podrías ganar 432,000 pesos de intereses al año, mientras tú solo sigues aportando tus 120,000 pesos de siempre. Ahora tu dinero trabaja 3 veces más que tú y el crecimiento se siente explosivo, porque tus esfuerzos del pasado finalmente están dando grandes frutos. Este cambio de ahorrar tú mismo a que el dinero trabaje por ti es exactamente lo que explica la regla 843. Los primeros 8 años son lentos y pesados porque dependen de tu ahorro. Los siguientes 4 años son de transición donde el impulso crece notablemente. Los últimos 3 años están dominados por las ganancias, con tu dinero trabajando mucho más duro que tú. Entender este patrón cambia cómo ves tus resultados al principio. Si después de 3 años te sientes decepcionado porque tus ganancias son pocas, recuerda que estás en la etapa donde lo más importante es lo que tú ahorras. Esto es algo normal y esperado matemáticamente. No significa que tu inversión esté mal, sino que tu ahorro mensual todavía es mucho más grande que los intereses que genera tu pequeña base de dinero. Cuando notes que tus ganancias anuales por intereses se parecen al total de lo que ahorraste en el año, sabrás que estás entrando en la fase de transición. En este punto, tu dinero está tomando velocidad y el interés compuesto empieza a mostrar su fuerza. Te falta muy poco para llegar a la parte donde el crecimiento se vuelve explosivo.
Una vez que tus ganancias anuales sean mayores que lo que tú ahorras por tu cuenta, habrás pasado a la mejor etapa de todas. Ahora el juego es diferente y tu única tarea es no estorbar. No saques el dinero, no vendas por miedo y no detengas la máquina del interés compuesto. Ahora que tu inversión finalmente funciona a toda su capacidad, solo debes dejar que siga creciendo sola. Mira cómo el tiempo se hace más corto a medida que tu dinero crece. Con una ganancia del 12% anual, el dinero se duplica cada 6 años. Pero si sigues ahorrando mes con mes, todo sucede más rápido. Al principio, juntar tus primeros 500,000 pesos tarda mucho porque casi todo sale de tu bolsillo. Los siguientes 500,000 pesos tardan menos porque las ganancias te ayudan. Y los terceros llegan aún más rápido porque los intereses hacen casi todo el trabajo. Cuando tu cuenta llega a 2,400,000 pesos, genera unos 288,000 pesos de ganancia al año. En este punto, juntar otros 500,000 pesos podría tomarte solo 2 años porque tus ganancias son el doble de lo que tú ahorras. Para cuando tengas 6 millones de pesos, ganarás unos 720,000 pesos al año solo de intereses. Lo que tú ahorras por tu cuenta ya casi no importa para que el total crezca. En esa etapa, tu inversión suma lo mismo que tu ahorro de todo un año cada 2 meses, simplemente por las ganancias acumuladas. Por eso, los inversionistas con mucha experiencia dicen que los últimos años parecen trampa, porque el dinero crece tan rápido que los números parecen irreales. Pero no hay ningún error. Simplemente, así se siente estar en la parte más alta de la curva cuando finalmente llegas a ella. Lo más triste es cuánta gente se rinde justo antes de alcanzar esta etapa. Imagina a alguien que invierte con disciplina de los 30 a los 38 años, junta 1,2 millones de pesos y luego deja de ahorrar porque se desanima o la vida se vuelve cara. Ese dinero seguirá creciendo solo y podría llegar a 3,7 millones a los 55 años. Pero si lo comparas con alguien que nunca dejó de ahorrar, esa persona podría tener 9,5 millones a la misma edad. La gran diferencia no es solo el dinero extra que ahorró, sino que aprovechó la fase de aceleración donde cada peso se multiplica mucho más gracias al tiempo. La persona que se detuvo perdió la fuerza que hace que todo el sistema funcione a su favor. Para que lo veas más claro, te voy a contar la historia de 2 inversionistas que empezaron al mismo tiempo y con la misma cantidad. Sus ejemplos demuestran por qué es tan importante entender la regla 843 y no detenerse. Sofía empezó a invertir a los 32 años y ahorró 9,600 pesos al mes sin falta, aguantando los cambios del mercado. Después de 8 años, a los 40, su cuenta tenía 1,380,000 pesos, pero no se sentía impresionada. Mientras sus amigos compraban casas y coches nuevos, ella sentía que su dinero no crecía mucho. Sin embargo, como sabía cómo funcionaba el interés compuesto, decidió seguir adelante. Para el año 12, cuando tenía 44 años, su cuenta ya superaba los 2,820,000 pesos, y algo importante cambió. Sus ganancias anuales por intereses ya eran mayores que todo lo que ella ahorraba en un año. Podía sentir que su dinero ganaba mucha fuerza y, por primera vez, revisar su estado de cuenta le daba una alegría positiva en lugar de decepción. Al llegar al año 15, con 47 años de edad, Sofía ya tenía 4,560,000 pesos. Lo increíble fue que en esos últimos 3 años ganó más dinero que en todos sus primeros 8 años juntos.
Finalmente, entendió a qué se referían todos con la magia del interés compuesto. Era real, pero necesitó 15 años para mostrar todo su poder. Rodrigo empezó a la misma edad y ahorraba lo mismo, pero solo aguantó 5 años antes de perder la fe. Al ver que solo tenía 660,000 pesos y que el crecimiento era muy lento, pensó que tardaría demasiado en ser rico, así que dejó de invertir y empezó a gastar ese dinero en su estilo de vida. Aunque dejó de poner dinero, sus ahorros se quedaron invertidos y siguieron creciendo por su cuenta. A los 47 años, el dinero de Rodrigo había crecido hasta los 2,040,000 pesos gracias a los intereses. No es una mala cifra, pero Sofía tenía 4,560,000 pesos a esa misma edad. La diferencia entre los dos era de más de 2,5 millones de pesos, a pesar de que ambos empezaron igual y ahorraron lo mismo los primeros 5 años. La única diferencia fue que Sofía tuvo paciencia durante la etapa difícil, mientras que Rodrigo se rindió antes de tiempo. Si Rodrigo hubiera conocido la regla 843, habría sabido exactamente qué esperar de su dinero. Este mapa le habría mostrado que los primeros 8 años serían lentos, que entre el año 9 y el 12 todo iría más rápido, y que a partir del año 13 los resultados serían increíbles. Con esa guía, seguramente habría tenido la paciencia necesaria para no rendirse. La regla 843 también explica por qué es tan importante empezar a invertir joven, pero de una forma mucho más clara. Casi todos dicen que empezar antes es mejor, pero esta regla te da el motivo exacto. No se trata solo de ahorrar más tiempo, sino de cuándo vas a ver los mejores resultados. Si empiezas a los 30 años, llegarás a la etapa de crecimiento explosivo a los 45, lo que te deja muchas décadas para disfrutar de esas grandes ganancias. En cambio, si empiezas a los 45, esa aceleración llegará cuando tengas 60 años, dándote mucho menos tiempo para aprovechar que tu dinero trabaje al máximo para ti. Cualquier inversionista vivirá este mismo proceso, pero quien empieza joven aprovecha mejor el crecimiento rápido. Esto no es para desanimar a quienes comienzan tarde. Incluso si empiezas a los 50 años, verás cómo tu dinero se acelera con la regla 843. Solo necesitas entender que los primeros 8 años serán lentos y no debes perder la fe durante esa etapa. Un gran problema al principio es que, cuando tienes poco dinero ahorrado, cualquier caída del mercado parece borrar todo tu esfuerzo. Sientes que ahorras mucho dinero durante el año, pero si la bolsa baja un poco, parece que no ganaste nada. Es frustrante, como si estuvieras corriendo en una banda que te empuja hacia atrás. Sin embargo, esa frustración es un error, porque cuando estás empezando, que los precios bajen en realidad te ayuda. Si los precios son bajos, tu dinero compra más acciones o inversiones que te darán mucha más ganancia en el futuro. Los que se hacen ricos son los que siguen ahorrando incluso cuando hay crisis, porque entienden que están comprando barato para ganar más después. Cuando ya tienes mucho dinero, una caída del mercado se siente más porque pierdes una cantidad mayor, como si de un ahorro de 6 millones perdieras 600,000 pesos de golpe. En esa etapa avanzada, sí necesitas más estabilidad y calma. Pero en tus primeros años, que el mercado suba y baje es algo bueno para ti. Las caídas son oportunidades para comprar más barato, y cada inversión que hagas a bajo precio te dará ganancias por el resto de tu vida. Ver las caídas de esta forma te ayuda a no rendirte al principio. Cuando el mercado baja y parece que tu dinero no crece, recuerda que estás comprando tu riqueza futura con descuento.
Gracias a la regla 843, esas compras baratas se multiplicarán muchísimo cuando llegues a la fase de crecimiento rápido. Para aplicar esto a tu vida, calcula cuánto tiempo llevas invirtiendo de verdad. Si llevas 3 años y te sientes desanimado por ver pocas ganancias, recuerda que ni siquiera vas a la mitad de la primera etapa. Este inicio lento no significa que algo ande mal, sino que es exactamente lo que dicen las matemáticas que debe pasar. Segundo, identifica en qué etapa estás comparando lo que ganas por intereses con lo que ahorras cada año. Si ahorras más de lo que ganas por intereses, estás en la fase inicial. Si ambas cantidades son parecidas, estás en la fase de transición. Y si tus ganancias ya superan a tus ahorros, has llegado a la fase de aceleración. Tercero, ajusta lo que esperas según tu etapa. Al principio, concéntrate más en ahorrar más dinero que en revisar cuánto ganas, porque tus hábitos son lo más importante cuando tienes poco. En la fase de transición, lo más importante es ser constante y no sacar dinero, porque estás muy cerca de que tu cuenta crezca rápido. Cuando ya estés en la fase de aceleración, tu único trabajo es no interrumpir el proceso y dejar que el interés compuesto trabaje solo. Cuarto, usa la regla 843 para ponerte metas reales. Si empiezas hoy desde cero, tu meta a los 8 años podría ser juntar 1.800.000 pesos. A los 12 años, tu meta sería duplicarlo a 3.600.000 pesos. Y a los 15 años podrías llegar a los 5.400.000 pesos o más. Estos objetivos te ayudan a ver cómo tu dinero crecerá de forma natural cada vez más rápido con el paso del tiempo. Quinto, visualiza el resultado final en lugar de fijarte solo en lo que tienes hoy. Alguien que solo ve lo poco que ha ganado en el tercer año se desanima. Pero si imagina lo mucho que tendrá en el año 15, mantendrá la motivación. Enfócate siempre en hacia dónde va tu dinero, no en dónde está ahora. La regla 843 también funciona en tu carrera profesional y en tus ingresos. Los primeros 8 años de trabajo sirven para aprender habilidades y conocer gente, por lo que el crecimiento se siente lento y los aumentos son pequeños. Miras a los jefes ganando mucho más que tú y te preguntas si algún día llegarás a ese nivel. Los siguientes 4 años suelen traer una aceleración porque tus conocimientos ya valen más y tus contactos te abren mejores puertas. Los aumentos son más grandes y el crecimiento se nota mucho más que al principio. En los últimos 3 años, el progreso puede ser explosivo. Alcanzas puestos directivos, recibes bonos más altos y tus oportunidades de ganar dinero suben de forma impresionante. Mucha gente abandona su carrera justo antes de que empiece a mejorar, igual que lo hacen con sus inversiones. Se desesperan durante los primeros años porque el progreso es lento y saltan a algo nuevo, lo que reinicia su cuenta desde cero y les impide llegar a la etapa de mayor crecimiento. Para que todo esto tenga sentido, te propongo un cambio de perspectiva. La mayoría de las personas juzga su progreso mirando hacia atrás y se siente decepcionada porque sus ganancias actuales no son impresionantes. Comparan sus ahorros con las grandes fortunas que ven en las noticias y sienten que se están quedando atrás. La regla 843 te sugiere hacer lo contrario. Evalúa tu progreso mirando hacia adelante. No te fijes en dónde estás hoy, sino en hacia dónde va tu dinero. Calcula cuánto tendrás en 15 o 20 años si sigues ahorrando lo mismo y no tocas tu inversión. Ver esa proyección a futuro casi siempre es mucho más motivador que mirar lo poco que has ganado hasta ahora. Tu cuenta actual puede parecer pequeña,
pero su valor en el futuro será extraordinario gracias al tiempo. Matemáticamente, tu riqueza ya está asegurada. Lo que pasa es que aún no has llegado a la parte del camino donde ese crecimiento se vuelve visible para todos. El inversionista que entiende esta verdad actúa de forma distinta. Tiene paciencia al principio porque sabe lo que viene y ahorra con fuerza porque entiende que esos primeros pesos son los que más se multiplicarán. No se asusta cuando el mercado baja, porque lo ve como una oportunidad para comprar más barato. Y lo más importante es que nunca se rinde. No saca su dinero ni piensa que el interés compuesto es solo para otros. Simplemente espera, ahorra siempre lo mismo y deja que las matemáticas cumplan su promesa. 8 años pueden parecer una eternidad mientras los vives. 4 años se sienten como una meta alcanzable y 3 años pasan volando. De repente, estarás del otro lado viendo cómo tu dinero gana más intereses cada año de lo que tú mismo podrías ahorrar, preguntándote por qué no todo el mundo entiende lo que tú ya sabes. El interés compuesto no es lento, está cargado hacia el final. La magia es real.